A ver, comunicador, profesor universitario, conferencista de Colombia, sabe mucho, Germán Díaz Sosa. Y Sosa, en este caso, se escribe con dos S. Germán Díaz Sosa. Se Sí, escribe con Bruno, dos S. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo te va? maravillosamente Bruno, cuénteme cómo me está escuchando usted. Perfectamente. Pero tenemos que ir a una pausa, Germán, y luego retomamos contacto contigo porque vos nos vas a actualizar el panorama y nos vas a dar un montón de tips importantes para el buen hablar de las personas, porque vos sos un mago con la dialéctica, con el buen español y más siendo colombiano. Así que hay una actitud laboral también positiva que tenés que, transportar a través, telemáticamente, a través de esta conexión que tenemos. Así que Germán Díaz Sosa, Sosa con dos S, en este caso, ¿verdad? Claro que sí, SOSSA. Y vamos a hablar sobre un tema absolutamente maravilloso, importantísimo, que tiene que ver con la actitud laboral positiva. Qué Que los bueno. empleados de las empresas entiendan que una empresa no es del dueño, la empresa es de todos los que vivimos de la empresa y por eso todos debemos trabajar en equipo para cuidar esa empresa y para sacarla adelante. Cuando las empresas se quiebran, los que se afectan no son los dueños, sino los empleados. Es decir, los dueños se afectan, pero menos que los empleados. Entonces es importantísimo que los empleados de las empresas entiendan lo siguiente, Bruno, que los sueldos no los pagan los dueños, los sueldos los pagan los clientes de las empresas y por eso debemos cuidar a los clientes, porque ellos son los que nos pagan el sueldo. Bueno, muy bien, un aplauso grande. Bueno, Germán, pero ya entramos en tema, vamos a continuar nomás ya, porque Bueno, obviamente si hacemos un break aquí vamos a cortar esta buena racha e importante nexo comunicacional que tenemos contigo, así que qué interesante, esta actitud laboral positiva, que sería el rótulo de este apartado, con el querido comunicador, profesor universitario y conferencista de Colombia, Germán Díaz Sosa. ¿Y por dónde se comienza aquí, digamos? ¿Cómo comenzar, digamos? Porque se ve que esta actitud, que debe de ser brillante, laboral en este caso, y positiva además, tiene un largo andamiaje, ¿verdad? Porque no es fácil juntar todo esto rápidamente y contar hasta 3 y que se obre el milagro. ¿Es así o no? bueno, yo lo que creo es que los empleados de las empresas, Bruno, Sí. deben ser capacitados, porque si hay un elemento motivador para las personas en la capacitación. En mis seminarios y en mis conferencias que dicto en más de 10 países digo que delegar sin capacitar es claudicar. Por Así. una razón, Bruno, Sí. nadie puede hacer bien lo que no sepa hacer. Claro. Entonces, uno tiene que delegar. Los gerentes de las empresas tienen que delegar, pero tienen que delegar en personas capacitadas. Pero vea que hay ejecutivos con cierto nivel de torpeza. Y Sí. a mí en alguna oportunidad uno me dijo lo siguiente, Sí. Germán, pero ¿para qué los voy a capacitar si después se van de la empresa? Y entonces escucha lo que yo le dije. Le dije, mire, lo grave no es que usted los capacite y se vayan. Lo grave es que no los capacite y se queden haciendo daño, porque es que nadie puede hacer bien lo que no sepa hacer. Entonces, por eso es trascendental capacitar a las personas. Y me preguntan, ¿pero qué es capacitar? Capacitar es hacer capaz a alguien de hacer algo.
Nadie puede hacer bien lo que no sepa hacer. Quien dice que la capacitación es costosa, Bruno, es porque no le ha hecho el cálculo a la ignorancia. La ignorancia sí es costosa. La capacitación se paga una vez, la ignorancia se paga el resto de la vida. Decime, Germán, te tuteo, por supuesto, decime, esas personas tóxicas que a veces uno las tiene indefectiblemente porque uno no elige al compañero de trabajo o a la compañera, esas personas tóxicas, negativas, influyen para peor en toda esta positiva actitud laboral que se pretende gestar. Hacen muchísimo daño. Y le hacen a usted daño como persona y le hacen daño a la organización. Sí. Lo mejor que podría hacer una persona que está frente a personas muy negativas es alejarse de ellas. El negativismo, Bruno, tiene un problema. Sí. Y es que se pega más rápido que el positivismo. El negativismo se pega muy rápido, se pega más rápido que el positivismo. Entonces lo que uno tiene que hacer como empleado de una empresa es alejarse de esas personas negativas a las que nada les gusta, los invitan a un almuerzo de la empresa y critican todo, ay, la misma carne del año pasado, las mismas papas del año pasado, en lugar de agradecer. Entonces, esas personas tóxicas le hacen mucho daño a las empresas. Ahora, que habría que, mire, Bruno, es que hay que arrancar de lo siguiente. En el Foro Mundial de Servicio al Cliente que se realizó en Bogotá, se llegó a la conclusión más inteligente sobre el tema de la selección de personal. La conclusión fue esta: cuando usted vaya a contratar a una persona, mírele primero la actitud, porque claro. es que el oficio se puede enseñar, la actitud no se puede enseñar, el carisma no se puede enseñar. Entonces lo primero que hay que hacer es mirarle la actitud y contratar personas con buena actitud, personas que contagien positivismo. Ahora, muchas veces, por ejemplo, hay algo que hace mucho daño en las empresas y es el chisme, el cotorreo. Justamente, eso quería consultar contigo sobre eso, porque a veces la gente pierde mucho tiempo en el famoso cotorreo, en el chisme, en las críticas, reflexiones sobre estas críticas, estos momentos. Nunca nadie elogia, sino al contrario, tira para abajo, critica, y no piensa lo que dijiste anteriormente, querido Germán, que un conjunto de personas es el que mueve la organización, incluyendo al propio dueño de la empresa, que también se transforma en un trabajador más, porque no está ahí sentado papando moscas, sino está haciendo lo que le corresponde como cabeza de esa organización, pero también tiene las mismas horas laborales y también respalda este señor a todos sus, contratados, etcétera, etcétera. Y bueno, pero también están aquellos personajes que critican a los que están en un puesto superior por el solo hecho de criticar y también de quererse hacer notar. ¿Es así o no? Es así, pero uno debe entender otra cosa, querido Bruno. Sí. Usted nunca será más porque lo elogien ni menos porque lo critiquen. Uno es uno y uno sabe que es uno y sabe que no es uno. Criticar es muy fácil, lo que es difícil es hacer. A mí, por ejemplo, no me gustan los críticos de las cosas, a mí me gustan los hacedores de las cosas. Muy bien. Sí, muy Bruno. bien. Hacedores de las cosas, porque una cosa es criticar y otra cosa es ver los resultados, ¿verdad? Del trabajo. Bruno, 100 personas se demoran 3 años haciendo un edificio de 50 pisos. Y ese mismo edificio en el que se demoraron 3 años puede ser derribado en 10 segundos. Sí. Así es la crítica, porque es que construir es muy difícil. En cambio, derribar y criticar es muy fácil. Y ese tipo de personas le hacen daño a las empresas. Ahora, ¿cómo hace una empresa para controlar la crítica? Dando suficiente información. Claro, porque es informando. Que muchas veces la crítica surge y la información extraoficial surge
porque es que no hay suficiente información oficial. Entonces, entre más informados estén los empleados de una empresa, muchísimo mejor. Pero y ahora, otra cosa que es el mensaje que yo le mando al que critica. Hombre, por favor, cuando usted escuche algo de alguien, hágase varias preguntas antes de contar lo que le dijeron. La primera pregunta es, ¿esto que me están diciendo es verdad? Claro. La segunda pregunta es, si yo cuento esto, ¿eso sirve para algo? La tercera pregunta es, ¿qué daño es el que le estoy haciendo a una persona contando cosas que no son? Entonces, cuando una persona se hace esas preguntas y las responde, lo más seguro es que deja de estar haciendo que un chisme circule. Pero en lo que yo me enfoco, Bruno, es en lo siguiente. Usted no será más porque lo elogien, ni menos porque lo critiquen. Usted es usted, y usted sabe qué es usted y qué no es usted. Entonces usted no puede ponerse a perder tiempo contestando críticas ni... yo, por ejemplo, tengo una cosa, y es que yo tengo todos los defectos del mundo, pero hay dos cosas que no tengo. Una, yo nunca hablo mal de nadie, y dos, yo nunca he envidiado a nadie. Entonces, qué bueno. Es importante, es importante por lo menos controlar esas críticas. Quiere decir que hay que ser honesto entonces con uno mismo, partiendo de ahí, cuidar recursos de la empresa, rechace aquellas ideas que podrían ser destructivas y que, hay que hacer fiesta también con respecto a lo que no nos cuesta mucho, pero sí puede generar un buen ambiente ahí laboral entre todos los compañeros, etcétera, etcétera. O sea que hay que ser honesto partiendo de esa base con lo que uno hace, ¿verdad, querido Germán? Hay que ser consecuente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Consecuente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Hombre, otra cosa que yo digo en mis seminarios y en mis conferencias, es que uno tiene que ser un buen recurso para los demás, para que los demás después sean un buen recurso para uno. Es decir, uno tiene que ayudarle al compañero. El servicio al cliente no es una persona, el servicio al cliente no es un departamento, el servicio al cliente es toda la empresa. Claro. Porque hay algo de lo que hablaba Ian Carson, Bruno, y se llama los momentos de la verdad. ¿Qué son los momentos de la verdad? Los momentos de la verdad son todos los momentos en los que un cliente tiene contacto con alguna persona de una empresa. En un hotel, por ejemplo, usted tiene contacto con 5, 6 o 7 personas. Si son 7 personas y 6 lo hicieron bien, pero una lo hizo mal, el que lo hizo mal acabó con todo lo que los demás hicieron bien. Entonces hay que trabajar en equipo, hay que colaborar con el compañero y hay que ser un buen recurso para los demás y hay que estar dispuesto y disponible, porque uno muchas veces está disponible pero no está dispuesto, que es gravísimo. Otras veces está dispuesto pero no está disponible. Ideal en el trabajo en equipo que la persona esté dispuesta y esté disponible, como lo digo en mis seminarios y en mis conferencias, Bruno. Bueno, pero si una persona de 10, por ejemplo, comete un gafe, un desliz o no logra el objetivo laboral y los 9 sí, esos 9 no harían mal en tapar el desperfecto que ocasionó esta persona en solitario, que también forma parte de un equipo y de una organización importante, o cómo se entiende eso? Lo mejor sería sacar a esa persona de la empresa directamente. Pero si no se puede sacar a esa persona, porque es que esa persona no comete un error, esa persona puede estar cometiendo el mismo error con todos los clientes. Claro. Y entonces esa persona no ha entendido que los clientes son los que le pagan el sueldo. Porque es que también hay personas que creen que el sueldo lo paga el gerente o el dueño de la empresa. Los dueños de la empresa ni los gerentes pagan nada. Los clientes son los que le pagan incluso al dueño de la empresa. Entonces, hay personas que ven a los clientes como un estorbo que quisieran no tener, y los clientes no son un estorbo. Uno de los más grandes conferencistas en el tema de la actitud laboral positiva y del servicio al cliente, que se llama Paul Tim, dice
que solo sobrevivirán las empresas que mantengan clientes habituales. Y se lo aplico a usted, Bruno. Solo sobrevivirá Bruno mientras tenga televidentes y mientras tenga oyentes que lo sigan. Entonces, lo más importante de una empresa no es el gerente. Lo más importante de una empresa son los clientes, que son los que le pagan a los empleados y al gerente. Solo sobrevivirán las empresas que mantengan clientes habituales. Y le voy a dar esta cifra estremecedora. A ver. Alltim dijo lo siguiente: puede costar, Bruno, escúchalo, puede costar hasta 20 veces más conseguir a un cliente nuevo que mantener un cliente habitual. Conseguir clientes nuevos es muy difícil porque ellos ya son clientes de otras empresas. Entonces lo que tienen que hacer las empresas es cuidar mucho a sus clientes. ¿Y cómo los cuidan? Pues dándoles un buen servicio y no teniendo a un portero patán o a una recepcionista que los trate mal, porque los clientes no son fieles. El cliente estará satisfecho con lo que le da esa empresa hasta cuando encuentre otra empresa que le dé algo mejor. Qué interesante es lo que está diciendo acá este gran comunicador, profesor universitario, conferencista de Colombia, Germán Díaz Sosa, sobre la actitud positiva. Bueno, una actitud positiva implica ver las dificultades como oportunidades para aprender y para crecer, en lugar de simplemente obstáculos, o ver obstáculos, o pensar en que no se puede hacer tal cosa. Por ejemplo, en el entorno laboral, un empleado que mantiene una perspectiva positiva es más propenso a buscar soluciones creativas y a colaborar de manera efectiva con sus compañeros. Bueno, es más o menos lo que intenté preguntar antes, si hay que ayudar a ese señor que tuvo un resbalón laboral o hay que cubrirlo, taparlo, qué sé yo, para que eso no se contagie, digamos, y que no vuelva a repetir como una cosa normal, ¿verdad? Es así, querido Germán. Es así, Bruno, exactamente como usted lo dice. Pero ¿en qué momento la empresa puede hacer que esa persona cambie? Capacitándolo. Capacitándolo. Porque de pronto, mire, Bruno, esta cosa es tan dramática que en una oportunidad acá en Barranquilla, yo estuve haciendo un seminario para una cadena de peluquerías, de cosas donde corte de cabello y maquillajes y eso. Y cuando terminó mi conferencia, a mí se me acercó una niña y me dijo: oiga, profesor, estoy tan agradecida con usted. Le dije, ¿por qué? Dijo, porque es que usted hoy dijo una cosa que yo nunca creí que eso existiera, ni que yo pensé que eso fuera cierto. Le dije, ¿qué fue lo que dije? Dijo, cuando usted dijo, profesor, que los clientes eran importantes y que había que tratarlos bien. Y le dije, ¿usted por qué piensa eso? Dijo, porque es que yo los trato a las patadas. Entonces, imagínese una empleada de una empresa que trata a los clientes a las patadas y que nunca se había imaginado que los clientes eran importantes. Entonces, una persona con ese nivel de conocimiento y con esa actitud es una persona que le puede hacer muchísimo daño a una empresa. Y le voy a decir otra cosa, Bruno. Esa frase que dice divide y reinarás es una frase que está fuera de lugar. Esa es una frase horrible y esa es una frase que no hay que aplicar. Y se lo voy a explicar por qué. Los empleados en las empresas son más solidarios con el grupo que con la empresa. Sí, por eso decía. Sí, por eso decía. Claro. ¿Y después? Claro, entonces, por eso es que hay que tratar de mantener un buen clima organizacional y un buen ambiente y que los empleados la pasen bien entre ellos, porque es que el empleado es más solidario con el grupo que con la empresa. Y muchas veces el mal servicio al cliente se da porque hay empleados que no le colaboran al otro para que se preste un buen servicio. Es decir, no hay un trabajo en equipo. Y en las empresas debería ocurrir eso que ocurre en los partidos de fútbol que usted ve, Bruno. Y es que cuando uno de los tipos hace un gol, así sea un defensa, todos los demás se ponen contentos. Entonces van y lo abrazan. Entonces, cuando a la empresa le va bien en un proyecto, lo que debería ocurrir entre los empleados
es que se pongan contentos, no importa quién haya sacado adelante el negocio o el proyecto. Bueno, y se llega al éxito también así. ¿Qué es realmente el éxito, querido Germán Díaz Sosa? ¿Qué es el éxito? ¿Y por qué se necesita actitud laboral positiva para llegar al éxito? ¿Cómo se construye el éxito? ¿Qué es el éxito, Bruno? El éxito es la realización progresiva de los sueños. Entonces, si una persona está vacía y está vaciada, pues sencillamente es una persona que a lo mejor no va a tener un buen comportamiento con los clientes ni con sus compañeros. Yo defino el éxito como la realización progresiva de los sueños. ¿Y qué hay que hacer para realizar los sueños? Pues tenerlos claros y trabajar de una manera consistente para conseguirlos. Eso para mí es el éxito. Entonces, por supuesto que habrá un mejor servicio a los clientes y un mejor trabajo en las empresas cuando las personas tienen una percepción de que están teniendo una vida exitosa y tranquila y no con una cantidad de personas completamente amargadas, porque es que claro, ese es el otro tema, y completamente tóxicas. Hay un colega mío que el otro día me dijo una cosa que me causó mucha gracia. Entonces me dijo, lo que pasa es que hay muchas personas neuróticas. Y entonces yo le dije, ¿y qué es neurótico, amigo? Dijo, neurótico es una persona que sabe que 2 más 2 es 4, pero le molesta. Son personas... Así 2 más 2 es 4, pero le molesta. Sí, claro. Él pretende que sea 5 en todo caso, o 3. Claro, son personas que se molestan por todo. Entonces se molestan por cosas justas y por cosas injustas y sin sentido alguno. Hay personas, querido Bruno, yo digo en mis seminarios que hay personas que saldrían más baratas si uno le manda el sueldo a la casa. Sí. Jefe, ¿a qué horas entro mañana? No, ni siquiera entre, porque usted lo único que viene aquí a hacer es daño. Más bien, mientras puedo sacarlo, le voy a comenzar a mandar el sueldo a la casa, pero no venga. Muy bien, no, coincido contigo, querido Germán, perfectamente. Bueno, pero nada es gratis en la vida. ¿Cómo se va construyendo un buen andamiaje, un buen andar personal y a nivel laboral en conjunto de una organización? Porque uno se tiene que ir dando a conocer a través de sus buenas actitudes, y en el caso del trabajo en conjunto colectivo también en la misma cosa. Los resultados tienen que ser eficientes. Nada es gratis en la vida. Y cada quien recibe lo que siembra, se suele decir, y mientras más sembremos, y de forma buena, más vamos a recibir. ¿Es así? Es completamente cierto, Bruno, completamente cierto. Y a propósito, por ejemplo, vea que yo enseño en mis seminarios y en mis conferencias otra cosa. Yo le digo al vendedor, usted tiene que hacer 2 ventas. Y me dice, ¿cuáles? 2 ventas. La primera venta que tiene que hacer es la de él mismo como persona y como asesor confiable. Y después si vende el producto o vende el servicio. Entonces, claro, todos somos vendedores. Por ejemplo, una persona de contabilidad, ella también es una vendedora. Entonces, todos somos vendedores porque, por ejemplo, podemos vender aun cuando sea la imagen positiva de la empresa. Entonces, uno tiene que venderse a uno mismo. Y por ejemplo, si usted un día se va de una empresa a una gran multinacional, por ejemplo, o cualquier empleado se va para una empresa, a una gran multinacional, y allá le dicen que necesitan un jefe de contabilidad, ¿usted qué hace? Usted recomienda al jefe de contabilidad de su empresa que va a ir a ganarse el triple, pero si usted conoció a esa persona como una persona colaboradora, claro, como un profesional competente, porque es que uno no puede estar recomendando a personas, es que uno solo recomienda a personas que usted sabe que son profesionales y que hacen bien su trabajo. Así y mismo. Profesional es el que profesa su oficio, el que lo hace bien. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay que, uno mismo tiene que estarse vendiendo todo el tiempo. ¿Y cómo se está vendiendo? Pues desarrollando un trabajo con una actitud positiva, un trabajo honesto, un trabajo transparente, un trabajo verdaderamente profesional. Eso es lo que tiene que hacer uno para poder sacar adelante sus sueños y progresar en la vida. Y una cosa adicional que le diría es lo siguiente:
La manera más fácil en la que una empresa consigue sus sueños es ayudándole a los empleados a que consigan los sueños de ellos. Claro, Entonces, es así. eso también es cierto, porque, mire, Bruno, cuando un negocio es bueno para usted y es malo para mí, no dura. Si el negocio es bueno para mí y es malo para usted, no dura. Los únicos negocios que duran para mucho tiempo son los que son buenos para usted y buenos para mí. Y los empleados, por ejemplo, son mucho más solidarios con una empresa que también reparte los beneficios, porque todos construimos los beneficios de las empresas. Es demasiado certero lo que está diciendo acá el querido comunicador, amigo, profesor y conferencista Germán Díaz Sosa. Ayer estuve, querido Germán, fui al odontólogo, ¿verdad? Es muy amiga mía la cabeza de ese oficio, de ese trabajo, de ese, ¿cómo que se llama? Clínica, sí, claro. Y sabes, y a los que nos están siguiendo también yo les digo esto, lo que me impactó fue, ella no me conocía porque era una chica joven, nunca yo la vi a esta chica, pero me abrió la puerta con una sonrisa de oreja a oreja que transmitía sinceridad, que transmitía cordialidad, en fin, me quedé impactado y yo dije, bueno, se ve que esta señora que maneja esta clínica sabe que una buena sonrisa es fundamental para motivar al paciente, en este caso que está llegando, ¿verdad? Y me quedé con esa sonrisa y le comuniqué esto a la dueña de la organización también cuando me estaba atendiendo, que es fundamental una buena sonrisa que motiva a todos los que están ahí trabajando y también a aquellos como yo en este caso que me fui en calidad de paciente, digamos, de esa clínica. ¿Es fundamental una sonrisa, querido Germán? Por supuesto, querido Bruno. Yo le voy a reflexionar porque en la medida en que va hablando el comunicador, yo voy recordando cosas. Cuando yo era un niño y tenía que ir a donde el odontólogo, yo le tenía más miedo a la recepcionista que al odontólogo, porque era una persona de un pésimo carácter. Entonces a mí no me daba miedo el odontólogo. Todo lo contrario, era una persona muy querida y yo por eso iba ahí. Otra cosa que le quiero decir a propósito de lo que usted acaba de señalar, Bruno, es que uno a veces va a un restaurante a almorzar y la mesera es una persona tan amable, que en lo primero que yo pienso es, el día que yo tengo un restaurante, vengo y me llevo a esta mesera para mi restaurante. Pero por supuesto. Por supuesto. Y en lo que tiene que ver, por ejemplo, yo tengo la certeza absoluta, Bruno, sí, que el día que usted monte un consultorio odontológico y necesite una recepcionista, va a ir a buscar a esa niña. Claro. De pronto, usted con la lealtad que lo caracteriza, le diría a la gerente, mire gerente, su negocio es un negocio constituido, sólido y espectacular. El mío hasta ahora va a comenzar. Yo le voy a pedir un favor, ayúdeme a despegar este negocio, déjeme llevarme a su recepcionista. Y de pronto ella le dice, bueno, Bruno, por lo menos fue transparente y no se la llevó a escondidas. En Colombia se dice no la sonsacó, o sea, no se la llevó. Sí. Pero lo primero en lo que uno piensa cada vez que hay una empleada, entonces vea que una empleada, ella no es vendedora, ella es una niña que es como una recepcionista, sí, pero claro, vean que ella se está vendiendo a ella misma. Así mismo. ¿Correcto? Y es que uno no trabaja hasta los 25 años, uno trabaja hasta los 60, hasta los 70, sí, y uno siempre tiene que estarse vendiendo. Y le voy a decir una cosa adicional, Bruno. Puede tener la seguridad absoluta, sí, de que lo que usted pensó, lo pensaron otros. Y dentro de esos otros pueden estar personas, también grandes empresarios, que en cualquier momento van a necesitar una niña para que trabaje con ellos y van a buscar a esa niña y le van a pagar el doble o le van a pagar el triple. Y le voy a contar una cosa a propósito de odontólogo. Yo dicté por todo el país
unas conferencias para odontólogos, y un día una odontóloga en un municipio de un departamento que se llama Santander me dijo a mí una cosa insólita, me dijo una cosa que me pareció increíble. Dijo, profe, yo trabajo en unos consultorios que pues esto pertenecen a una empresa que se llama, creo que esa empresa se llama Cosalud. Es una empresa que tiene como 300 consultorios odontológicos por todo el país. Y entonces me dijo, le agradezco muchísimo todo lo que me ha enseñado, y créame que yo muchas de las cosas que usted ha dicho yo las aplico. Y yo le dije, por ejemplo, ¿cuál? Dijo, porque yo trato supremamente bien a los pacientes que vienen a este consultorio que pertenece a una empresa. Y le dije, ¿por qué lo hace? Dijo, porque es que en cualquier momento a mí me sacan de la empresa, monto mi consultorio y esos pacientes se van a ir conmigo. Y eso es lo que realmente ocurre, eso puede ocurrir, Bruno. Muy interesante. Bueno, yo le pregunté sobre el éxito, después el resultado es lo que uno está buscando, anhelando. Hay que pagar bien cuando uno, digamos, contrata a alguien, y en planeación, en dedicación, en acción, en trabajo. Si uno quiere un buen resultado, hay que pagar bien. A veces es un poco oneroso, seguramente, el precio, pero nunca me olvido, había una publicidad alemana, me parece que decía algo así: es caro, pero es el mejor. Se relacionaba a Telefunken, ¿verdad? En aquella época, Telefunken cuando estaba... Y bueno, y uno compraba Telefunken, pagaba el doble, pero era el mejor, nunca se descomponía, ¿verdad? Claro, claro que sí, claro que sí. Mire, le voy a contar otra cosa, Bruno. Es que en la medida en que Bruno habla, yo voy recordando cosas, y todas las cosas que digo, pues las doy para poner a pensar a las personas. Es que lo que nos saca de la monotonía es la reflexión. Un día yo estaba aplicando para un trabajo, y entonces la directora de recursos humanos me hizo la pregunta más inteligente que yo he podido escuchar en la selección de personal. ¿Cuál fue? Sí, me dijo, mire, Germán, yo le voy a hacer a usted una pregunta. ¿Cuál sería un sueldo que usted desearía recibir y ya no sigue buscando puesto en ninguna parte? Es decir, ¿usted cuánto se quisiera ganar de tal forma que ya diga, con esto soy satisfecho y aquí me quedo? Porque ¿qué es lo que ocurre, Bruno? Que muchas veces las personas están buscando un trabajo y les ofrecen sueldos muy bajos, las personas lo aceptan, pero siempre estarán pensando en encontrar otro trabajo para irse. Así Entonces, que le pague, hay que pagarle bien a las personas, pero a las personas que realmente lo merezcan. Y ojo con otra cosa, Bruno, y es que hay una cosa que es un salario económico, pero también hay una cosa que es un salario en bienestar. Por eso que se llama el buen clima organizacional es muy importante. Hay personas que quisieran, no es que quisieran, pero aceptarían ganar menos siempre y cuando la pasen muchísimo mejor en esa empresa. Y eso ocurre cuando las personas entienden, por ejemplo, los jefes entienden que la única motivación que funciona es la motivación positiva. La motivación negativa no funciona. Hay jefes que son muy maltratadores, y el problema con eso es que los empleados sí les funcionan mientras el jefe está presente. Apenas se van, dejan de funcionar. Entonces hay una cosa que se llama sentido de pertenencia. Hay una cosa que se llama sentido de pertenencia, y es cuando los empleados hacen las cosas bien, pero por su propio agradecimiento con la empresa y porque ellos se sienten bien. Entonces, como decía mi gran amigo, a quien entrevisto en varios de mis libros, Miguel Ángel Cornejo, trate a sus empleados como usted quiere que sus empleados traten a sus clientes. Se lo voy a repetir, trate a sus empleados como usted quiere que sus empleados traten a sus clientes. Eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que enseñamos en estas tareas de capacitación que tanto amamos y para la que tantos y tantos años nos hemos preparado, Bruno. Se nota eso, qué interesante todo esto, querido Germán Díaz Sosa, viniendo de tu parte, y las personas que se sienten bien ahí en el lugar donde trabajan. ¿Se sienten bien estas personas
y producen mejor estas personas sintiéndose bien. Es así, ¿verdad? Eso es como cuando usted hace algo que usted ama. ¿Usted qué es, Bruno? Usted es un conductor radial, un conductor de programas de televisión, un comunicador, un profesor. Y uno cuando habla con Bruno, primero encuentra una persona con un gran carisma, una persona muy inteligente, una persona con una gran cantidad de información en la cabeza y una persona que disfruta su trabajo. Porque es que, y a usted le pasa seguramente lo mismo que a mí. Yo lo que más amo es escuchar, porque cuando el ser humano escucha, aprende más que cuando habla, porque es que cuando usted habla repite cosas que usted ya sabe, en cambio cuando escucha cosas nuevas y aprende, y yo sé que usted es una persona con una gran capacidad de aprender, una persona con una gran capacidad de absorber conocimiento, que posteriormente maneja con sus otros entrevistados. Por eso es que me hablaba de esta empresa y esta publicidad y esto, porque es como decía un comentarista deportivo en Colombia que se llama Julio Arrastía Brica, la experiencia no se improvisa. Y un conductor de el periodista, el que está sometido a más exigencia, es el periodista de la radio. Porque, por ejemplo, un periodista de una revista escribe y tiene correctores de estilo. Uno que hace televisión graba y después puede corregir. El que está al aire, lo que salió, salió. Y para eso se necesita una gran experiencia, gran conocimiento y gran carisma. Muchísimas gracias, excelente, querido Germán Díaz Sosa. Y el que se despidió del público grande después de 40 años, creo que lo conoces también, es este chico Jorge Ramos de Univisión, después de 40 años de estar haciendo los enfoques periodísticos, digamos, y viajando por todo el mundo, se despidió una persona increíble. También escribió varios libros y qué sé yo. Bueno, 40 años de estar frente a cámaras, y he visto cómo cómo los despidieron sus compañeros ahí. Eran como 80 personas que no paraban de aplaudirlo. Impresionante, en el estudio central de Univisión, y así se fue él, digamos, fue la última imagen que recibía al público de una persona que estuvo en contacto, en comunicación profesionalmente durante 4 décadas, informando y entrevistando a un montón de presidentes y también de dictadores, entre paréntesis, ¿verdad? Y a veces se lo echaban del lugar y todo eso, pero él seguía su carrera de periodista afiatado y qué sé yo, sincero y honesto, etcétera, etcétera. Bueno, querido Germán, un placer de haberte escuchado. Sí, yo tengo que escuchar más también, porque a veces uno cree que repitiendo mucho como que llena espacios, y eso no es lo correcto. Hay que escuchar más a las personas, y si hay pausas de repente, la persona como que está esperando conectarse con otras simbologías idiomáticas, bueno, y hay que esperar a ver qué dice, cómo termina la frase, cómo termina la idea y lo que sea. Esperar y escuchar, porque escuchar creo que es lo más importante. Bueno, muchísimas gracias, Germán, hasta cualquier momento. Agradezco a Pepe también, el querido Pepe, que te tiene allá como entre las nubes siempre, porque sos un gran comunicador, un gran conferencista, profesor universitario, Germán Díaz Sosa, y Pepe te tuvo en cuenta, te tiene en cuenta, y gracias a Pepe también estamos en contacto periódicamente. Así que muchas gracias, y si no nos vemos con el correr de estos últimos días de este 2024, te deseo lo mejor para el 2025 junto a tu familia, a tus proyectos que se cristalicen, que sigan siendo exitosos, y esperemos entrar en un 2025 con esa actitud positiva que bien estás bregando y que todos tenemos que emular. Así que muchísimas gracias, querido Germán Díaz Sosa. Un aplauso para el querido amigo. Querido Bruno, muchísimas gracias por esta entrevista. Te reitero que es un verdadero placer hablar contigo. Le envío un gran abrazo a José María Quevedo, a quien conocí
en un paraíso que se llama Marruecos. Marruecos, sí. Un país absolutamente maravilloso y espectacular. Y también un gran abrazo para don Emanuel Torres, el productor, quien siempre está tan pendiente y tan atento para que las cosas salgan bien. Hace parte de tu equipo. Querido Bruno, una cosa finalmente es que lo que nos saca de la monotonía es la reflexión. Y los medios masivos de comunicación, Bruno, no pueden ignorar las cosas negativas que ocurren, pero tienen que abrir espacios para las cosas buenas, para las cosas que construyen, para las cosas que agregan valor. Entonces, qué bueno, por ejemplo, que los medios tienen que acompañar, distraer, inspirar, motivar, pero los medios serán más completos si enseñan. Que las personas digan, oiga, yo estuve en un programa radial, por ejemplo, ocurre mucho en Colombia, de 4 horas donde me informaron, me acompañaron, me distraje, me inspiraron, me motivaron, pero ocurrió una cosa fantástica, me enseñaron. Qué bueno. Entonces, qué bueno estar llevando este conocimiento por tus medios masivos de comunicación, y ya estamos en conversaciones porque voy a estar en el Paraguay dictando algunos de mis seminarios, como así se habla en público, el poder vendedor de la atención telefónica. Todos somos vendedores, actitud laboral positiva, manejo del tiempo. Lo que nos saca de la monotonía es la reflexión. Te envío un gran abrazo, mi Dios te bendiga y te deseo todo el éxito, porque eres una persona que lo merece todo y merece lo mejor. Un abrazo. Muchísimas gracias. ¿Y cuándo vendrías aquí a Asunción, querido Germán? ¿Cuándo, más o menos? Ya estamos haciendo unos trámites con empresas que están interesadas, pero adicionalmente con mi querido amigo José María, tenemos, digamos que unas ideas para poder, aun cuando sea a distancia, enviar este tipo de mensajes motivadores. Yo le digo a las personas que me llaman a mí para proponerme espacios radiales en Colombia, les digo, yo soy una persona que prendo radios, yo no soy una persona que apago radios, porque soy una persona que prendo radio. Qué lindo, qué linda idea. Yo prendo radio. Y qué buen mensaje. Tengo la bendición de Dios de primero, yo leo y escribo todos los días hace 50 años. Todos los días leo y escribo, entonces hay una gran cantidad de conocimiento y me parece que es trascendental entregarle este conocimiento a las personas. Como me decía un candidato presidencial en Colombia, Germán, nadie da tanto como quien da esperanza. Y me decía, Germán, siga en eso, siga enviando enseñanza, sigo enviando capacitación, siga formando a las personas de cualquier lugar del mundo, y por eso mis 18 libros se venden tanto, y por eso, gracias a Dios, dicto seminarios y conferencias en más de 10 países desde hace más de 40 años y he capacitado a 37,000 personas en el solo tema de hablar en público, y en mis otros temas más o menos 1 millón de personas. Bruno, mi Dios te bendiga, salúdame por favor a tu familia y espero que la pases muy bien en estas Navidades y en el fin de año, y un gran abrazo para tus oyentes y las personas que te siguen en tus poderosas redes sociales. Muchísimas gracias, y hay que enviar esperanza también, esperanza, querido Germán, porque uno trata de motivar a la gente, pero la esperanza es creo que el principal factor, ¿verdad? Motivador también, la esperanza. Nadie da tanto como quien da esperanza, nadie da tanto como quien da esperanza. Decir que las cosas van a cambiar. Ahora, van a cambiar positivamente si nos enfocamos en lo positivo y negativamente si nos vamos por el camino negativo. Cuando tenga un problema, no se enfoque en el problema, enfóquese en la solución. Enfóquese en la solución. Bueno, muchísimas gracias. Actitud positiva siempre, actitud positiva. Muchísimas gracias, Germán Díaz Sosa.